Congresista Glave. Presidenta, nuevamente porque esto se va a asociar al debate de las primarias generales. Un debate que hubo y que plantearon varios congresistas, y creo que en parte tienen razón, decía ¿por qué el 20% de designados solo pueden ser invitados? Y han dicho no. Podría el partido político reservar dentro de ese 20% no solo invitados, sino militantes. La misma pregunta sería, ¿por qué en la primaria no puede haber también algunos invitados? Es decir, ¿a qué me refiero? El partido político tiene derecho a llevar 20% de personas no afiliadas, es decir, no militantes, ¿no es cierto? Invitados. 20% de sus candidatos pueden ser invitados. Organizaciones sociales de base, movimientos sociales, algún tipo de gremio que sea representativo y que el partido quiere invitar a postular. Sin embargo, no necesariamente lo quiere poner en el cupo de designación. Ese invitado podría formar parte de la primaria, en tanto no altere el 20% de personas que conforman la lista que no son afiliadas. Vuelvo a repetir, la lista, del 100% de candidatos, 20% pueden ser invitados, ¿no es verdad? Lo que estamos diciendo es, ese 20% que pueden ser invitados, están asociados a la designación. Se dice, son los designados. Pero aquí se ha dicho, y tienen razón, que ¿por qué el partido solo puede designar a los invitados y no designar a sus propios militantes? También puede tener el espacio de designar a sus militantes, y creo que es correcto lo que han dicho varios de los colegas. La pregunta es, ¿eso quiere decir que no puede tener hasta un 20% de invitados? Sí podría, sin ser militantes. Entonces, que puedan también formar parte de la primaria, es decir, puede haber un invitado dentro de ese 20% de invitado que también forme parte de la primaria si el partido lo quiere. El punto es no alterar la proporción, 80% son afiliados del partido, 20% son militantes, son invitados. Ese 20% de invitados podrían ser o designados a dedo o podrían ser elegidos por las bases de los partidos. Ese es mi punto. Ya, congresista, en este momento vamos a pasar a ese numeral. Le rogaría que me permita cerrar primero el de la afiliación y el plazo de afiliación, porque eso lo vamos a tener ahorita y lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, los precandidatos en elecciones internas, sí, congresista, ¿es sobre el tiempo de afiliación, sobre el plazo de afiliación? En general, sobre la diferenciación que estamos haciendo. O sea, si me permite. A ver, congresista Letona. Lo que yo veo es que estamos teniendo un trato diferenciado entre partidos inscritos en esta disposición final y entre los nuevos partidos que pretendan participar en una elección. Me preocupa muchísimo la diferenciación que estamos haciendo, porque en un test de proporcionalidad esta diferenciación no pasa. O sea, el sustento para tratar distinto a iguales tiene que ver con la posibilidad de que nosotros hagamos ese test, y por eso creo que la Secretaría debería hacerlo. Si nosotros vamos a diferenciar, nos vamos a correr el riesgo de que en cualquier momento alguien diga que estamos diferenciando entre partidos políticos que son lo mismo. Presidenta, Congresista Aramayo. Bueno, yo entiendo las preocupaciones que con legitimidad se plantea la congresista Letona. No he estado en las primeras 4 horas de este debate. Y es que hay que diferenciar algo que es real. Los partidos políticos ya inscritos han hecho un trabajo de inscripción previo. Entonces ese test de diferenciación existe, congresista, a través de la presidencia. Entonces, lo que estamos desarrollando acá ordenadamente es un proceso, por eso yo decía, excepcionalmente, y ustedes me han enmendado la plana a través de la presidencia y han dicho por única vez, porque es un proceso de adecuación en el marco de los que partidos políticos estuvieron inscritos. Saben además que me refiero a mi colega Letona con todo el aprecio del mundo. Gracias, congresista Aramayo. Además, se ha dicho en esta mesa, por eso es que, insisto, esto se explicó al inicio del debate en la mañana, solamente que como vamos llegando por etapas, luego nos perdemos la sustentación. Entonces, a ver, señores congresistas, estamos en el punto de el plazo de afiliación. 6 meses de afiliación para poder ser candidato. ¿Alguna objeción? No. Por supuesto, 6 meses es como mínimo, congresista, como mínimo. La presidenta. Congresista Costa.
al menos 6 meses, pero ¿a partir de qué momento? ¿En qué momento se contabilizan los 6 meses? Porque entiendo que la fecha límite de la convocatoria de las elecciones generales, esa es la pregunta que tengo. ¿La convocatoria de las elecciones generales es después de las primarias o antes de las primarias? Porque si es antes de las primarias... Congresista Acosta, ahí dice, los precandidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que deseen postular a la fecha límite de la convocatoria de las elecciones generales. Por eso, la pregunta es ¿cuándo es la convocatoria de las elecciones generales? ¿Antes o después de las primarias? Porque si es antes de las primarias hace sentido, si es después de las primarias no hace sentido. Sí, congresista del Águila. Sí, presidente, el congresista y una cosa tiene razón, las elecciones generales son en abril, la convocatoria por lo general son 6 meses antes, entonces yo creo que debería trabajarse en función a las primarias, porque si no, no puede ser que un candidato que vaya a las primarias no esté inscrito en el partido. La primera elección que se tiene es en función a la que se tiene que colocar el tiempo y la antigüedad, no la última. Congresista Violeta. Presidente, solamente una precisión. Parte de la reforma, de una de las últimas modificaciones que dimos, fue que los procesos electorales se convocan con 270 días de anticipación. Y esos 270 días se contaban en función del día de la elección general, es decir, del 11 de abril, 10-11 de abril. Ahora, con la introducción de las primarias, esos 270 días corren. Y por supuesto que van a tener que correr. 270, el calendario electoral tiene que adelantarse. Por lo tanto, la fecha para la convocatoria que tiene que hacer el presidente de la República para elecciones generales se adelanta al 6 de enero como fecha límite. Entonces, en realidad, lo que ahora vamos a tener es un calendario electoral mucho más amplio que comienza en enero del 2020 y termina el 11 de abril del 2021. Congresista Espinosa, luego congresista Arana. A ver, Presidenta, la idea era que la gente fuera militante, que pueda fortalecer el tema de partidos políticos y evitar estas situaciones de que aparecen con menos de 6 meses y además nosotros hemos aprobado con 1 año. Entonces ahí habría una diferencia, mínimo 1 año. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Arana. Presidenta, bien importante lo que estamos discutiendo en este momento para que no nos conduzca directamente a los cuellos de botella que tiene ahora la Junta Nacional de Justicia. Porque como aquí estamos corriendo respecto de lo que ha planteado el Ejecutivo, si perdemos de vista los calendarios, lo que va a ocurrir es que aprobamos la norma, pero luego no se puede cumplir. Y entonces, yo creo, antes de que termináramos la sesión en la mañana, Presidenta, se señaló que el proceso electoral comienza con las internas. O sea, eso quedó claro antes del cuarto intermedio. Y si comienza con las internas, quiere decir que no arranca con la convocatoria 1 año en abril, de abril a abril, sino va a tener que comenzar desde el momento en que dentro de los partidos se convocan las elecciones internas y luego las primarias. Y por eso mismo hay que correr la norma con el calendario, porque si no, esto no aplica para el 21, Presidenta, va a aplicar para el 22. Seamos claros, porque si no somos claros, luego se va a señalar que se ha legislado queriendo hacer una trampa. Entonces, mejor seamos claros. La norma, tal como la estamos proponiendo. ¿Cuándo arranca el proceso electoral? Arranca con las internas. Luego continúan las primarias. Luego viene el proceso propiamente electoral, que tiene los 12 meses antes. Pero esto está comenzando con las internas, y las internas son antes de los 12 meses. Entonces, veamos eso, Presidente, y creo que sería bien importante que desde la Secretaría, desde la Presidencia, se hiciera correr los plazos que estamos fijando con el calendario cronológico de elecciones, porque si no, no va a coincidir que sea para el 21, y sería mejor decir, esto corre desde las elecciones del 22, y para presidenciales será desde el 26. Pero que eso quede explícito, porque si eso se va a votar, que no sea, Presidenta, algo que luego no funciona. Segundo, Presidenta, creo que el tema
recordemos el debate que ha habido a lo largo de todas las propuestas de reforma. Fortalecer los partidos. Y hubo ya una discusión sobre si eran adherentes, se dijo que no, así lo han aprobado, y que luego sean militantes. Hubo una discusión, incluso recuerdo que creo que fue el congresista Mulder que habló de hasta 3 años de militancia. Se dijo 1 año, pero en la norma, en las complementarias se está colocando medio año. Bueno, si medio año no da para ese calendario, mejor coloquen 1 mes o 1 día, ¿no?, de militancia, porque no se van a ajustar a los plazos, Presidenta. Y entonces, o queda 1 año, si la idea es fortalecer los partidos, quitar el tema de las firmas, porque se ha dicho que las firmas caen en un proceso de búsqueda de firmas sin saber para qué, y que incluso se presta compra de firmas y todo lo que se ha dicho, pero se ha dicho se sustituye por militancia. Si se sustituye por militancia, Presidenta, ya el artículo 24A planteaba que sea 1 año, pero en las complementarias se está diciendo que sea medio año. ¿Y el principio de la reforma no era fortalecer los partidos? ¿No era fortalecer la militancia? ¿No? Y entonces, estos contrasentidos y estas contradicciones y estos contrabandos que están pasando, Presidenta, debieran ser explícitos, para que el legislador, es que se está diciendo fortalece, bueno, pero depende pues aquí cómo ejercemos nuestro voto, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, Presidente, es importante que eso sea explícito, ¿no? Y por último, cuidado con establecer, la congresista Letona habló antes de una norma diferenciada. No, en este caso podría ser incluso señalada como discriminatoria. Para los nuevos unas condiciones y para los que están inscritos otras condiciones. Y si eso es así, lo mejor sería actuar con un solo criterio, porque lo que va a haber es una acción de inconstitucionalidad sobre discriminación para unos y para otros. Y eso puede traerse por debajo todo lo que se ha avanzado declarativamente. Entonces, Presidenta, plazos, términos de militancia y el tema de la eventual discriminación que se está introduciendo para partidos que recién se inscribirían y para partidos ya inscritos son temas que hay que tenerlos explícitamente antes de aprobar un texto o desaprobarlo. Gracias, Presidenta. Me ha pedido una interrupción, Presidenta, con su... Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Sí, lo que dijo el congresista Gilberto Violeta hace un buen rato es verdad. Porque si las elecciones son en abril, porque sí, el sine qua non que hay una segunda vuelta en el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, si se van a hacer unas primarias, como están planteando, yo había posición en contra, pero para la reflexión de los que están acá presentes, ¿cuándo serían las primarias? En enero. Porque la lista se tiene que escribir, me parece que a más tardar el 10 de febrero, como ha sido toda la vida. Entonces, las primarias, ¿cuándo serían? Y la campaña para las primarias que se manejan en noviembre y diciembre. O sea, nos vamos a pasar todo el año en tema electoral. O sea, lo que están haciendo es una barbaridad. No tenemos que recoger todo lo que la Ejecutiva ha propuesto, tampoco es así, pues es un reverendo enredo, y hay 2 grupos, los que tienen el derecho y los grupos nuevos que serían discriminados. Congresista Violeta. Presidenta, creo que el tema del calendario debe ser materia de una discusión exclusiva. Y además pedir a la gente del jurado y la OMPE que vengan a mostrarnos una propuesta de calendario, porque si no vamos a generar un largo espacio de elucubración. Efectivamente, es un calendario que se va a extender de todas maneras, ¿no? Va a tomar más de 1 año el proceso electoral. Presidente, yo quiero además, a raíz del comentario de la congresista Letona, yo haría una invocación en ese mismo sentido. Creo que deberíamos establecer estas normas de adecuación, pero estas normas de adecuación que son efectivamente de manera excepcional de cara al 2021, creo que no se puede exceptuar incluso las nuevas organizaciones políticas, porque las nuevas organizaciones políticas van a tener que pasar por los mismos actos de democracia interna. Y creo que probablemente bastaría una organización política nueva para que acuse discriminación en la ley para que este proceso electoral se vea enturbiado. Yo lo que dejaría, no sé si para este momento o en qué momento, pero creo que la discusión también debería hacerse sobre la base que estas reglas sean aplicables para todos. Gracias, congresista Violeta. En realidad, el cronograma electoral incluso es algo que queda a cargo de los organismos electorales. La única fecha fija que tenemos nosotros es la elección del 11 de abril del 2021. De allí para atrás tiene que construirse y adecuarse todos los plazos, teniendo en cuenta que estamos introduciendo una única
figura adicional, que es la elección primaria, porque la interna siempre se tiene y está regulada en la ley. Congresista Espinosa, sí, luego congresista Aramayo, luego congresista Costa. Congresista Espinosa. Presidenta, el tema de hacer coincidir los calendarios electorales, sí es bueno hacerlo con el Jurado Nacional de Elecciones, considerando que ya no vamos a pasar de las típicas elecciones que hemos tenido, sino que en un proceso electoral, si le suman las elecciones municipales, regionales, en un año vamos a tener hasta 6 procesos, lo cual no solamente es costoso, lo cual implica organización. Entonces, yo creo que sí habría que tener en cuenta el tema de calzar los plazos, las fechas, para evitar después problemas y que digan, fue el Congreso el que generó esta situación. Entonces, me pide, señora congresista, una interrupción. Yo ya terminé para la congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Estábamos nosotros analizando las disposiciones complementarias dentro de este proceso de ecuación y es a propósito de una sugerencia de la colega Espinosa que me precede, que dice y sugiere con proporcionalidad que sea un año anterior respecto al numeral cuarto, ¿no es cierto? Que dice, los precandidatos a las elecciones internas deben tener por lo menos 6 meses. ¿Por qué no un año, presidenta? Y yo saludo que se haya puesto el cronograma electoral, porque no va a alcanzar el plazo, porque se tienen que instalar comités electorales y porque para todos los casos lo que estamos utilizando es el criterio de afiliados. Entonces, como dice bien también el congresista Gilbert Violeta, este es un tema excepcional en un proceso de adecuación de partidos políticos inscritos, que es una norma diferente, un trato diferente para aquellos que pretenden inscribirse. Entiendo que no me están escuchando muchos de ustedes, pero la diferenciación era en función a que los partidos están inscritos y se tienen que adecuar, y que no hay forma de alcanzar a ningún cronograma electoral, así lo hagan los organismos del sistema electoral. Y por eso se hace la excepción de que sean 6 meses, y que espero se respete respecto al predictado. Congresista Costa. Presidenta, yo sugeriría que mantengamos la fórmula tal como está. Y voy a decir por qué. Porque la convocatoria de elecciones se hace 270 días antes, como se ha dicho. Eso es julio del 2020. Yo pensé que a ese plazo habría que agregarle un plazo de por lo menos 4 meses para convocar y organizar las primarias. Pero me dicen que la OMPE ya tiene previsto que dentro del plazo de 270 meses que corre a partir de julio del 2020, se puede organizar las primarias. Entonces, que las primarias se pueden organizar en diciembre. Entonces, si es así, bastaría que en el momento en que se convocan las elecciones, los que quieran ser candidatos a las primarias tengan ya 6 meses. Presidenta. Congresista Violeta. Presidenta, de repente hay muy buena voluntad en ese deseo, pero no es tan realista por la sencilla razón. Parte de la reforma es que el Jurado Nacional de Elecciones se convierta en el resolutor de las controversias al interior del proceso de democracia interna. Por lo tanto, si tenemos primarias, una posibilidad que puede ocurrir es que las controversias que surjan en esas primarias, los candidatos puedan, o aquellos que han perdido, puedan impugnarlas. Y va a tener que resolverse primero en la jurisdicción, región del jurado especial, y luego apelable en el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso creo que puede haber muy buena voluntad y deseo en la OMPE, pero creo que tienen que hacer el trabajo ya de filigrana de poner las fechas en un calendario realista. Definitivamente que sí, congresista Violeta, por eso es que rescato lo que usted y la congresista Espinosa ponen en la mesa del debate, y es que junto con esto tenemos que tener las mesas técnicas con la OMPE y con el jurado para determinar no solamente el cronograma electoral, sino también los plazos de, señores congresistas, por favor, los plazos de solución de controversias, porque el jurado suele demorar en resolver, y en un proceso como este el jurado va a tener que resolver de manera inmediata, porque son etapas que tienen que precluir y cerrarse por completo, y eso es definitivamente un desafío para los organismos electorales, especialmente para el jurado. Entonces, señores congresistas, para cerrar, porque ya no sé si hay algo más con respecto al plazo, congresista Costa, luego Glave. Sí, presidenta, estamos colocando acá una excepcionalidad para los partidos políticos inscritos porque hay un proceso de adecuación.
Y la verdad es entendible en el proceso de lo que se está planteando. Son organizaciones políticas que han pasado por determinada característica y se están adecuando a un nuevo proceso. Pero, Presidenta, estamos dando nuevas reglas de juego para inscripción de nuevas organizaciones políticas y hemos quedado en la última discusión la posibilidad de que máximo tengan un año para organizarse y presentar los requisitos nuevos para poder participar. Si nosotros aprobamos, digamos que este jueves, la norma que tenemos, por lo menos demorará un mes, porque antes es muy poco probable que se hagan los reglamentos entre el jurado y OMPE y salga el kit formal para la nueva inscripción de partidos políticos a través de las nuevas reglas de juego. Podrán hacerlo en agosto o septiembre, en el mejor de los casos, y les vamos a dar 4 meses para que puedan organizarse e inscribirse, porque si no, no van a poder participar, porque con esta disposición complementaria tienen que tener afiliados inscritos 6 meses antes de la convocatoria, con lo cual en enero del 20 como máximo tendrían que estar afiliados como partidos políticos. Entonces, ya que se está colocando una excepcionalidad, debería ser esa excepcionalidad también para las nuevas organizaciones de la lógica de la militancia, en el sentido de que estén inscritos. Al momento de aprobada su inscripción, ese es un momento que ya valida, Presidenta, en el sentido de que estamos dándoles un requisito diferente, que es el de la militancia y la organización militante. Entonces, esa es la excepcionalidad para los ya inscritos, es que puedan tener una preprimaria, y para los nuevos es que el plazo no computa así, no computa en estos 6 meses porque recién tienen la posibilidad de estar inscritos, Presidenta. Sí, congresista Glave, lo que pasa es que ahorita estamos regulando y les pediría, por favor, que lo aterricemos. Estamos legislando la excepcionalidad. Cuando toquemos la primaria, ahí tocaremos qué reglas aplican. Pero en este momento yo les pediría que acotemos el debate a las internas, porque si vamos a empezar a discutir cómo opera para lo otro, ya este debate se hace infinito. Entonces, señores congresistas, el numeral 3, porque estamos difiriendo, en realidad es 4 porque solamente estamos difiriendo el 3, diferido el 3. Los precandidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que deseen postular a la fecha límite de la convocatoria de las elecciones generales. Está bien, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Está bien, está bien. A ver, señores congresistas, entonces, la discrepancia estaría en este momento alrededor de la fecha de corte, la fecha desde la cual debemos contar hacia atrás los 6 meses de afiliación. De acuerdo a la propuesta hecha allí, estaríamos nosotros hablando de aproximadamente diciembre del 2019 como la fecha de corte. O sea, tendrían que estar afiliados a diciembre del 2019 aproximadamente. Todos los que es este año. Todos aquellos que deseen postular tendrían que estar afiliándose máximo hasta fines de este año. Te digo que es poquísimo. Congresista Acosta. Presidenta, podemos ganar 6 meses más si movemos la fecha de la convocatoria a la realización de las elecciones primarias, ¿no? Porque las elecciones primarias serían en diciembre del 2020, 6 meses antes son junio, julio. Entonces, ahí tenemos ya, digamos, no sé si también para los ya inscritos.
pero definitivamente para los nuevos. Pero puede ser para ambos. Puede ser para ambos para no hacer discriminación. Gracias, congresista. El día de las elecciones internas. Presidenta, es un solo proceso electoral. Eso se habló en la mañana. Ahora se quiere modificar. Pero en todo caso modifiquemos, si la idea, Presidenta, es que entre todo el que quiere ser candidato, anulemos militancia, anulemos el número de militantes y anulemos también los 6 meses. Ya está, Presidenta, y resuelto el tema. O sea, yo creo, Presidenta, que lo que hay que ver en este caso es lo siguiente. ¿Cuál es el propósito? Legitimar, fortalecer partidos. Ya, se está planteando ahí 6 meses. Si esos 6 meses no dan para este proceso electoral, asumir la responsabilidad que eso va del 22 para adelante. Si esa responsabilidad no se quiere asumir, entonces, y la idea es abrir todo lo posible y se quitaron firmas de adherentes. Bueno, quitemos el de militantes y quitemos el plazo. Y entonces sinceramos el proceso. Y yo creo que en eso, Presidenta, lo mejor es, si el propósito sigue siendo la naturaleza de la propuesta es fortalecer partidos, la esencia, fortalecer militancia, Presidenta, lo mínimo, nosotros saben cuál es la posición del Frente Amplio, pero lo mínimo que pueden plantear es 6 meses. En general está planteado 1 año, ¿no? Y que comenzó ese debate con 3 años. Se ha pasado 1 año, se está haciendo por sesión 6 meses y ahora por 6 meses podrían ser menos tiempo aún, queriendo separar el proceso de elecciones internas del proceso de convocatoria de elecciones generales. Eso, cuidado, Presidenta, con ese tipo de... Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, yo creo que se debe de sincerar el gobierno, ¿no? Finalmente, a quién quiere o a quienes quiere como candidatos para el 2021. Mejor que nos manden la relación, decir ya no quiero que tengan militancia, pasemos todo, evitemos. Es una burla que habla de fortalecimiento del partido, que le tienen que dar legitimidad al pueblo, luego no quieren las elecciones internas. O sea, todo es un cuento. Sinceren y digan a quién quieren como candidato y le prestan pues un vientre de alquiler a cualquier partido existente, porque lo único que están haciendo, Presidenta, con todas estas modificaciones, pensando, y veo que algunos están pensando, seguramente no sé en quiénes, a favorecer, pero no estamos pensando en el país, porque ¿qué es lo que va a ocurrir, señora Presidenta? Y va a quedar constancia de esta intervención, estoy plenamente seguro que van a haber seguramente candidatos que se van a inscribir en un partido faltando 30 días o 3 meses proponen, termina la elección, luego van a renunciar y van a estar en una próxima elección nuevamente faltando 30 días o 60 días, van a seguir de partidos en partidos, señora Presidenta, porque realmente el que quiere y ama a un partido va a quedar perpetuo, no necesita ni medio año ni 30 años, sino será el tiempo de militancia que vaya a perdurar. Entonces yo no entiendo por qué se quiere seguir flexibilizando más de lo que ya se ha flexibilizado. Para que participen más partidos políticos, ya se ha eliminado la recolección de firmas. Esos pseudos dirigentes o pseudos líderes no han podido juntar las firmas para crear su partido. Entonces ha tenido que venir un gobierno para decirle, les presento un proyecto de ley como la gran reforma, ¿no? Para que ahora esos amigos puedan tener libertad y presentarse como candidatos en el 2021. Pero ya no es suficiente para los líderes, también ahora quienes tienen que acompañar en las listas congresales, también hay que facilitarles. Mejor ya mándenos la lista, pues quienes quieren ser, y aprobamos por unanimidad para que sean ellos los candidatos. Gracias, Presidenta. Congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Poco a poco, a medida que vamos discutiendo los temas, nos estamos dando cuenta que nosotros queremos, como sea, tratar de adecuarnos al proyecto de ley del Ejecutivo. Y en realidad estamos viendo que en muchos pasajes ya ahorita estamos forzando esa situación para adecuarnos. Porque se ha hecho un proyecto de ley que nos han enviado, digamos, sin pensarlo, hemos encontrado grandes errores, un proyecto de ley simplemente, como digo, para desenfocar los problemas nacionales y estar todo el país y todos los medios de comunicación metidos solamente en este tema.
Presidenta, es clarísimo, y ahora se ve mucho más lo que dije de un inicio. El cambiar los 700,000 votos de adherentes por 24,000 firmas para que un partido político pueda inscribirse es exactamente igual adherentes como militantes. Lo único que cambia es el documento donde tú estás firmando. O me dices porque firmas en un documento de acá o un documento de acá, tienes el compromiso de hacer vida política, de participar. No, una firma no te lleva a ser militante. Entonces, Presidenta, ahora lo que se ha buscado es obviamente, y nos estamos dando cuenta, como digo, cada día más, de que lo que se ha buscado es facilitar el ingreso de nuevos partidos políticos, finalmente para que los partidos tradicionales, los partidos que están, tengan pues otro escenario y otra competencia.